Bienvenidos hermanos a nuestro servicio y vamos a empezar, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar una vez más aquí. Gracias a Dios que pueden estar con ustedes una vez más, que nos podemos conectar juntos a través de estos medios. Agradecido que continúen estudiando su palabra y que se conecten para alabar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias Padre, te damos una vez más. Bueno eres Señor y maravilloso. En esta tarde te queremos glorificar tu nombre y exaltarte. Queremos decirte que te amamos y que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra para seguir creciendo en el amor que tú nos has dado, Señor, para ofrecerlo a alguien más y a nuestros hermanos. Gracias. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y te damos la honra y la gloria en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Vamos a cantar unos cantos y vamos a alabar a Dios. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo. Hoy me rindo, mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo a los pies de la cruz. Rindo todo a ti, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, y debo todo a ti, Jesús. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame,
Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Cámbianos, purifícanos, transfórmanos más a tu imagen, Señor. Ese es nuestro deseo. El Dios quiso los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios
que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todo la muerte, pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Una vez más, el Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre
nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Gracias, Dios. Gracias, nuestro Señor, y sabemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el que adoramos, grande en misericordia, y el poder tienes, Señor, para para salvarnos, para redimirnos, y lo hiciste, Señor. Nos redimiste de las tinieblas, Señor, y a la luz nos sacaste, Señor, para vivir en esa luz y poder resplandecer esa luz a este mundo. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos una vez más a nuestro servicio de su gracia. Le damos gracias a Dios que puedan estar con nosotros otra vez, y vamos a hacer una oración y empezamos nuestra clase de hermenéutica. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En esta tarde, Señor, venimos ante ti. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo que no nos deje crecer y entender tu palabra, que todo pecado, Señor, que haya en nosotros, y hasta aquel pecado, Señor, que en veces no nos damos cuenta que cometemos. Que, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están allí, que tú los bendigas y que los ayudes, Señor, a comprender tu palabra también a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar, hermanos, otra vez, y vamos a ver la parte número 11 de la observación. En esta tarde es lo que vamos a estar viendo, y la última vez también estamos viendo la observación. Esta es continuación. Estamos en la punto número 1, que es la observación, y la última vez cubrimos en la observación 2 puntos, que es la observación general, que vimos que eso es quién escribió el libro, fecha, tema principal, quién fue el autor, todos esos puntos los vimos. Y luego también vimos la observación específica, y la expresión específica habla de qué dicen los versículos antes y qué dicen los versículos después, y ahí nos quedamos. Y en esta tarde vamos a estar viendo en el mismo punto de observación, vamos a estar viendo la clase de literatura que hay cuando estudiamos la Biblia. Y cuando estudiamos la Biblia nos tenemos que entender que vas a encontrar diferentes clases de literatura cuando estás leyendo la palabra. Entonces necesitamos recordar que todavía estamos en la observación, no se le olvide. Estamos en la parte de la observación, observando. Entonces, vamos a ver los tipos de literatura que se encuentran en la Biblia, y vamos a ver la número 1. La número 1 en esta tarde para observar es la literatura narrativa histórica. Literatura narrativa histórica. Es muy importante saber si es narrativa o histórica. ¿Por qué? Que tú puedes estar estudiando un pasaje y el pasaje puede ser literatura figurada o lenguaje figurado, o puedes querer interpretar
interpretarlo de manera figurado cuando es narrativa histórica. Tu interpretación va a ser incorrecta si haces esto, porque no puedes decir una historia o historia narrativa y usarla, aplicarla como figurada. Ahora, esta literatura histórica o narrativa son aquellos pasajes que encontramos en la Biblia que nos narran alguna historia o algún suceso del momento. Se lo voy a repetir ahora. Esta literatura histórica o narrativa son aquellos pasajes que encontramos en la Biblia que nos narran alguna historia o algún suceso del momento. Por ejemplo, hermanos, hay personas que dicen que el libro de Jonás no lo podemos considerar histórico. Y yo creo que muchos de los que creen esto también es porque en realidad no son cristianos. Porque ellos, en realidad, si tú tienes un problema con el libro de Génesis, con las primeras palabras que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si tú tienes problema con eso, como muchos ateos y aquellos que no creen de Dios lo tienen, vas a tener problemas cuando llegues a una historia así como Jonás, que estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Se te va a hacer imposible. Entonces, pero estas personas que dicen esto, ellos no consideran lo que Jesús dijo en los evangelios. Jesús mismo lo relató como un hecho verídico o verdadero. Entonces no es algo figurado, es algo histórico, algo narrativo histórico. La historia de Jonás no es figurado. Estas personas están desechando la omnipotencia de Dios, porque para Dios esto no es imposible. Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiera, hasta tener una persona dentro de un pez 3 días y 3 noches y guardarlo hasta que salga. Ellos dicen que no es posible que una persona pudiese soportar estar en un pez 3 días y 3 noches, como lo estuvo Jonás. Pero para Dios, como le digo, eso no es imposible. Eso Dios lo puede hacer. Si Él creó todo lo que vemos, todas las galaxias y todo lo que existe, esto no es nada. Esto es lo que dicen ellos. Pero no a nosotros nos importa lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de esto? Ahora vamos a ver ejemplos para entender mejor de lo que estamos hablando. ¿Puede haber dentro de una historia narrativa histórica lenguaje figurado? Esa es una pregunta. ¿Puede haber? Bueno, vamos a ver a través de estos ejemplos que vamos a estar viendo. Vamos a ver el primero y vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a ver el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer hasta el 4. Dice, aquí es cuando están los discípulos. Jesús les dijo que esperaran a la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, en el aposento. Y aquí los encuentras. Dice que el versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos estas lenguas,
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, ¿qué tipo de literatura es esta historia? Bueno, esta viene siendo narrativa, histórica y con algo de lenguaje figurado también. Esto es algo que sucedió, algo que aconteció, algo verdadero, pero en un sentido figurado también. La manifestación del Espíritu Santo ocurrió aquí, pero es una historia narrativa histórica. ¿Ok? Y ojalá lo esté entendiendo. Otro ejemplo. Vamos a Juan 1 y vamos a ver el versículo 39 al 41. Esta es una historia narrativa histórica, verdadera, que ocurrió. Esta es la historia de un hombre que nació ciego de nacimiento y Jesús lo sanó. Pero va a ver que también en unos versos encontramos lenguaje figurado. Y aquí es cuando los fariseos se enojan porque sanó a este hombre y Jesús ayuda a este hombre, lo sana de su cegadura y el hombre acepta al Señor como su Salvador. Entonces, vamos a ver el versículo 39 de Juan 9. Entonces, Juan capítulo 9, versículo 39. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Estos hombres no reconocían que tenían pecado. Ellos se creían santos y Jesús les dice, si fueras ciegos no tendrías pecado. Cuando tú reconoces que tienes pecado, entonces tú recibes sanidad espiritual. Pero cuando tú no reconoces que eres pecador, continúas en tu pecado y sigues ciego. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Estaba hablando de cegadura espiritual. Entonces, tengo una historia narrativa histórica. Tengo una historia narrativa histórica, pero sin embargo, dentro de esa historia narrativa, al observar bien, puedo ver un lenguaje figurado. No lo podemos ignorar, porque si no voy a interpretar mal las escrituras, cuando lleguemos a la interpretación, vamos a querer aplicar de una manera y nos va a salir mal la interpretación. Tenemos que saber si la literatura es figurada o es narrativa histórica. Por eso la observación es muy importante. Ok, también vamos a ver otro tipo de lenguaje. Este lenguaje se llama figurado. Y ya vimos un poco de esto en estos versículos que vimos o capítulos que estamos estudiando. Ya vimos un poquito, pero esto viene a ser el lenguaje figurado, viene a ser todo aquello que encontramos en las escrituras en forma figurado.
Otra vez, la literatura figurada viene a ser todo aquello que encontramos en las escrituras en forma figurada. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia muy claro para que se dé cuenta cómo hay un lenguaje figurado aquí. Vaya conmigo, por favor, a Juan 10 y vamos a estar viendo el versículo 1 en adelante. Juan 10, versículo 1. Y vamos a leer. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, dice él, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía Jesús. Entonces verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor su vida da por las ovejas. Todo esto es un lenguaje. A ver, conteste ahí en su casa usted. ¿Este es un lenguaje? Si usted dijo narrativo, histórico, está equivocado. Pero si dijo figurado, está correcto. Es lo que es. Es un lenguaje figurado. Aquí no se puede decir que es una historia narrativa histórica, porque se nos está presentando una historia figurada. ¿Ok? Entonces, hasta el mismo a Jesús dice en el versículo 6 que es una alegoría. La alegoría es una suma de lenguaje figurado que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ¿cuál es este lenguaje figurado aquí en este pasaje? Haga el trabajo ahí en su casa. Cuando tenga tiempo, agarre uno de estos pasajes que se parezca a este clase de literatura y busque las palabras que son figuradas. Y, por ejemplo, aquí en este pasaje podemos ver que la puerta, le voy a dar a las palabras que son figuradas. Palabras figuradas es la puerta, el redil, las ovejas, el ladrón, el salteador, el pastor, el portero, el extraño, el lobo, el asalariado. Todo esto, hermanos, es un lenguaje figurado. Esto es algo que debemos darnos a la tarea de ver cada palabra para saber cuáles son las palabras figuradas. Como quién es la puerta en este pasaje. Si usted dijo que la puerta es Jesús, ha contestado correctamente.
esto ya es parte de la interpretación. Y nomás estamos dando un ejemplo, pero estamos continuando en la observación, en la clase de literatura que leemos. Pero cuando llegamos al verso 10, ¿qué dice el verso 10? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, vine, he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces te vas a dar cuenta que no se refiere al diablo, porque nunca mencionó al diablo. Luego, si ya aprendiste el contexto específico también, que es ver los versículos antes y después, luego vas a entender por qué Jesús dijo lo que dijo, conectando los capítulos antes y viendo el contexto que estás leyendo. Por eso debemos ser buenos observadores, como un buen detective. Vamos a ver otro ejemplo. Por favor, acompáñeme a 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo 2:3. Nos vamos a ir despacito, no vamos a carrera, para que puedan tomar nota, escribir los versos, escribir los puntos que estamos cubriendo. Pero 2 de Timoteo 2:3 nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A ver, ¿está hablando a los que están en el ejército aquí? ¿O está diciendo que te compres ropa de soldado, que te compres una pistola, una metralleta, o ¿sí me entiende? No, porque este es un lenguaje figurado. Si usted sigue leyendo el versículo 4, vamos a leer el 3 otra vez. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradecer a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Este es un lenguaje figurado. El verso 15 de ahí mismo viene siendo 15 de 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentar a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué está hablando? Habla de un hombre, de alguien que está construyendo, como un albañil, que para levantar bardas. ¿Qué hace este hombre para hacer eso? Traza una línea recta con un hilo, ¿no? Para que la barda no salga chueca. Entonces dice que la palabra de Dios la debes de trazar en una línea recta para que no se salgan de la verdad. Otra vez, entonces dice que la palabra de Dios la debes de trazar en línea recta para que no se salgan de la verdad. Esto es lenguaje figurado, hermanos. ¿Ok? Ojalá que vayan entendiendo aquí. En todas las escrituras vamos a encontrar términos figurados que nos expresan una idea diferente o distinta del sentido literal. Por eso hay que saber
saber la diferencia entre qué es un lenguaje figurado o una historia narrativa histórica. Por ejemplo, ahora como buenos observadores y hay que decir que yo les estaba predicando un pasaje. Hay que decir, vamos a Génesis 2:8. Génesis 2:8. Y vamos a leer de ahí en adelante. Y nomás es un ejemplo. Yo les estoy predicando de Génesis 2:8 y dice, hermanos, es como si estuviera predicando, abra su Biblia en Génesis 2:8 y vamos a estar viendo ahí. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Luego el versículo 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Dice, allí hay también bedelio y ónice. Versículo 13 dice, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el 4 río es el Éufrates. Entonces aquí tienes estos 4 ríos. Y me pongo a decir, hermanos, les quiero hablar de 4 ramas que salen de un río. Y cada río, hermanos, les digo, representa algo. El uno representa la misericordia. Y el otro representa la bondad. Y el tercero, amor. Y el cuarto representa piedad. Una pregunta, hermanos. ¿Estoy enseñando bien? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. No, porque no es lo que dice el pasaje. ¿Por qué? Esta es una literatura, entienda bien, esta es una literatura narrativa histórica, verdadera. Y yo le estoy hablando en una manera de un lenguaje figurado. Estoy haciendo mal. No puedo hacer eso porque estoy haciendo decir a la Biblia algo que no está diciendo. Cuando es narrativo, histórico, tiene que aplicarla de esa manera. Si es figurado, aplicarla de esa manera. Y como también hablamos, puede ser narrativo histórico con algo de figurado también, pero tiene que cada uno cuando hace su estudio saber cuál parte es figurado y cuál es narrativo histórico. Entonces, bueno, dejamos la literatura figurada, pero también hay otra clase de literatura que necesitamos ver. Y esta clase de literatura se llama literatura profética. ¿Cuál es esta literatura? Es la literatura profética. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado con la profecía. Esta es literatura profética. Porque en esta literatura podemos cometer el error de relacionar una palabra profética cuando esta palabra profética no es
dirigida hacia nosotros. ¿Sí me entiende? Tenemos que entender que no hagamos el error de relacionar una palabra profética cuando esta palabra profética no es dirigida hacia nosotros. Ahora, una palabra o una literatura profética puede tener varias aplicaciones, ¿ok? Y por un ejemplo vamos a ver en Joel 2:28 hasta el 32. Esto es Joel 2:28 al 32. Y dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, señales y fuego y columnas de humo. Ahí usted puede ver, y fuego. ¿Cómo fueron las lenguas cuando cayeron sobre los apóstoles arriba de sus cabezas? Eran como lenguas de fuego, ¿no? Dice. Y dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿En dónde es donde le dijo Jesús a los discípulos que esperaran el derramamiento del Espíritu Santo? Fue en Jerusalén. Y aquí dice otra vez el 32, dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. También se acuerda, hermanos, que en el Pentecostés había mucha gente de diferentes lugares que escucharon el mensaje de la salvación en sus propios lenguajes. Por eso ellos decían: ¿qué no son estos judíos? ¿Cómo es que hablan nuestro lenguaje y entendemos el mensaje? Lo entendemos, lo comprendemos como en el lenguaje de nosotros. Y ellos se conocieron y entendieron, y muchos de ellos fueron salvos. Así como dice esta profecía. Dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y luego dice: entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora, este es un lenguaje profético. Recuerde, lenguaje profético. En primera instancia, cuando yo estoy leyendo este lenguaje profético, ¿a quién se refiere, hermanos? ¿A quién se refiere? Bueno, si usted observa bien los pasajes, en primera instancia se refiere y se cumple lo que estamos hablando, lo del que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, se cumplió. Los judíos, esto está hablando de los judíos creyentes que recibieron el Espíritu que fue derramado sobre ellos en Pentecostés. Pero en segunda instancia, esta literatura profética, cuando ya la interpretamos, podemos decir que tiene aplicación a todo creyente en todos los tiempos hasta que el Señor regrese. Este día es cuando dice aquí en el versículo 31, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del que venga el gran venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál día viene siendo estos, hermanos? Esto está hablando de la venida de Jesucristo.
Esta se llama literatura, ¿cómo? Profética, hermanos. Literatura profética. En cambio, si fuéramos a Isaías 53, vaya conmigo a Isaías 53 y podemos hacernos la pregunta, ¿esta aquí podemos aplicar para hacer aplicación para uno mismo o para otros también? ¿Para una sola persona o para muchos? Como dijimos en el otro, como el derramamiento del Espíritu Santo, ¿fue para los judíos o también fue para los que venían después? Y vimos que sí, que era aplicado también para los hermanos que venían después, que recibieran al Señor Jesucristo. Entonces, Isaías 53, vamos a ver si se puede hacer lo mismo. Aquí en dice, Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos, dice, de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Esta palabra profética es única y exclusivamente para Cristo. Esta palabra profética, esto no se lo puede aplicar a otra persona. ¿Sí me entiende? La primera en Hechos 2 sí la pudimos aplicar a las personas que se indicó que iba a ocurrir esta profecía, pero también vimos que se puede aplicar a los que venían después. Y esta que está aquí no la podemos aplicar a todas las personas, sino nomás a Cristo Jesús. Otro ejemplo, Malaquías 4. Vamos a ver el versículo, vamos a ver el 5 al 6. Eso es Malaquías 4 y vamos a ver el 5 al 6. Ok, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible, dice, él hará volver al corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Está hablando de que Elías iba a regresar un día. Esta es una pregunta. ¿Está diciendo aquí el pasaje que Elías iba a regresar un día? ¿O de quién está hablando, hermanos? He aquí dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible, dice. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, dice. Pero aquí está hablando que Elías iba a venir un día. Es la pregunta. ¿Es lo que está diciendo? No, no es lo que está diciendo. Tenemos que entender esto. No está diciendo que Elías iba a regresar, sino que uno con las mismas características como Elías se verían en este otro profeta. ¿Y quién fue este otro profeta? Este es una palabra profética que se refiere a Juan el Bautista. Es exclusivamente para Juan el Bautista. Tenemos que tener eso claro. Ahora, hay principios
que yo puedo aplicar de aquí en mi vida cristiana, ¿verdad? No la, no la interpretación, sino la aplicación. No la podemos interpretar qué quiere decir para otra persona, sino si la puedes aplicar a tu vida, como el trabajo, como lo hizo Juan, para volver, dice, a los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto lo puedes aplicar a tu vida, que tú puedes hacer ese mismo, con esa pasión, el trabajo del Señor. Pero hasta allí. Pero esta era específicamente para Juan el Bautista. Este lenguaje es otra vez lenguaje profético, ¿ok? Otra clase de literatura es la literatura ética moral. Literatura ética moral. Esta es aquella que nos habla de enseñanzas acerca del comportamiento o las conductas. Voy a repetirlo una vez más. La literatura ética normal, esta es aquella que nos habla de enseñanzas acerca del comportamiento y conductas. Por ejemplo, si hablamos de libros de la Biblia, ¿qué libro habla de la ética moral que se le viene a la cabeza, a su mente? Bueno, podemos decir que el libro de Proverbios habla de ética moral y conductas. El libro de Eclesiastés, Cantar de Cantares, y también el libro de las cartas de Pablo hablan de esto también, de la ética moral y de las conductas. Ahora viene otra literatura también, la literatura parabólica. Estas son las parábolas. Todas aquellas enseñanzas que tienen que ver con las parábolas. Hay parábolas en los evangelios y hay parábolas en el Viejo Testamento, si no sabía también. Unos piensan que no hay parábolas en el Viejo Testamento, pero sí lo hay, hermanos. Hay parábolas ahí también. Otra literatura, hermanos, la literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica. Trata con eventos futuros. La literatura apocalíptica habla o trata con eventos futuros. ¿Dónde se encuentran esta clase de literatura apocalíptica? Bueno, esta la podemos encontrar en Apocalipsis y Daniel y otros libros también. Esto en la teología se considera como escatología. Es escatología. Ese es el nombre que le dan. Cuando usted está estudiando teología le van a decir escatología. La enseñanza de la escatología es trata con los eventos futuros. Y por último vamos a ver uno más, que es la literatura profética. ¿En dónde se encuentran? Esta es la literatura poética. Poética. ¿En dónde va a encontrar usted esta clase de literatura? Bueno, usted lo va a hallar en el libro de los Salmos, en Job, en Eclesiastés, Cantar de Cantares. Esto es la literatura profética. Ahora ya sabe qué es observar, la observación general, que viene siendo observar quién escribió el libro, año, fecha y todo lo demás que vimos. Y también ya vimos observación específica, leer versos antes y después. Y ahora vimos
qué clase de literatura es lo que estamos estudiando. Y aquí vamos a acabar y vamos a dejarlo aquí y repase cada paso que hemos ido. Ahí en su casa haga tarea, pues allí usted póngase a estudiar con un pasaje y use estas observaciones para su estudio. Y hay los hermanos que están estudiando en la iglesia, los hermanos que se habían apuntado para esta clase. Ahí cuando me vean, dígame si aprendió, le ayudó algo estos puntos, ¿ok? Y vamos a dejarlo allí, vamos a hacer una breve oración. Le damos gracias a Dios. Padre, en esta tarde, gracias. Gracias por tu bendito amor, gracias por tenernos aquí. Gracias por darnos entendimiento de tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que queremos, Señor, aprender a estudiar tu palabra, Señor, y interpretarla correctamente, porque es necesario, Señor. No queremos llevar a alguien a interpretar la Biblia de una manera incorrecta, sino que queremos dar lo que tú, Señor, nos has dado a nosotros y interpretar la palabra que tú nos has dado, Señor, correctamente, para que la gente crezca y te conozcan de una mejor manera, para servirte y glorificarte y darte la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.